Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar acá en el último programa del año del podcast Mal de Ojo. Vamos a hacer un programa en el que vamos a hacer un repaso de lo mejor del año. Vamos a comenzar primero hablando un poquito de los 130 años del cine que se cumplen por estos días. Del cine de la primera proyección, ¿no? Esto creo que sería lo más exacto, ¿no? La primera proyección pública, ¿no? De imágenes en movimiento. Y de un aparato específico, y de un cinematógrafo. Así es, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de algunas películas que se pueden ver en estos momentos en cartelera y en streaming, como es el caso de Bugonia y de Jay Kelly. Y ahí vamos a comenzar a hacer un repaso hablando de las películas que más nos han interesado en el año, hablando de algunos hechos que consideramos relevantes, digamos que creemos que ha marcado el 2025, y además vamos a tener algunos videos donde algunos invitados e invitadas van a decirnos cuáles fueron sus películas favoritas del año. Así que ese es un poco el menú de este último programa del año de Mal de Ojo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, 130 años. A ver, cuando se cumplieron 100 años del cine, Jean-Luc Godard dijo, bueno, lo que se está celebrando es los 100 años del negocio cinematográfico, ¿no? El nacimiento del negocio cinematográfico. Porque claro, el 28 de diciembre del 95, la familia Lumière exhibió en París un aparato que ellos habían desarrollado en la ciudad de León, ¿no? Al que le pusieron nombre cinematógrafo. Pero bueno, ya Edison, algunos años antes en Estados Unidos, ya tenía un aparato que permitía la visión de imágenes en movimiento, solo que era un aparato de visión individual, ¿no? Entonces uno tenía que acercarse a una especie de prismáticos en una caja, ¿no? Y veía una película muy corta, pero imágenes en movimiento. Es decir, fotografías que sucediéndose a determinada velocidad dan la ilusión del movimiento por una serie de fenómenos que, bueno, no vamos a explicar aquí. Gracias. Que ya son fenómenos de nuestra condición, ¿no? Biológica. Pero los franceses, la familia Lumière, el padre Antoine y los hijos Luis y Augusto, desarrollaron este aparato que permitía una proyección ante un público. Y por eso es que, claro, las historias del cine registran el 28 de diciembre del 95 como el nacimiento del cine, porque, claro, es el nacimiento de la práctica de ver una película en conjunto, en grupo, en una sala, en una pantalla grande, ¿no? Que es lo que el cine fue durante décadas, ¿no? Tal vez ahora exista una especie de reivindicación tardía de Edison, ¿no? Cuando vemos películas hasta en el celular, ¿no? Y entonces la visión individual coexiste, ¿no? Con la visión colectiva, ¿no? De acuerdo. Sí, no, creo que un poco leía hace unas semanas, ¿no? Cuando se anuncia la compra de Netflix, la compra de Warner por parte de Netflix, ¿no? Que ahora está un poco trunca, ¿no? Parece que ahí han surgido otras cosas, y me acuerdo que leí un tweet, ¿no? Que decía cine 1895-2025, ¿no? Ha tenido un gran recorrido, ¿no? Porque claro, un poquito ahora el negocio del cine, de justamente aquello que los Lumière trajeron a la mesa en diciembre de 1895, que es qué va a pasar con el poder ir a una sala oscura con un grupo de desconocidos y poder disfrutar de un espectáculo cinematográfico, ¿no? Y qué tanto el hecho de que Netflix, si es que efectivamente esa compra se da, ¿no? Pues va a priorizar más bien la exhibición del streaming, ¿no? En detrimento de lo que es la exhibición fílmica, ¿no? Yo creo que digamos, la exhibición fílmica no necesariamente va a morir, ¿no? Yo creo que eso va a continuar. Además, creo que al cine lo han matado muchas veces, ¿no? Mira, al cine lo mataron desde la llegada de la radio. Así es, ¿no? O sea, llegó la radio, llegó la televisión, llegó el VHS, llegó la tecnología digital con los DVDs y los Blu-ray, y el cine sigue ahí. Creo que el cine todavía le queda un recorrido. Vamos a ver cómo el negocio cambia, pero en realidad eso pasa siempre, ¿no? Con todas las industrias, ¿no? Que tienen que encontrar formas y mecanismos de reinvención, ¿no? Como lo hizo el cine cuando llegó la televisión y el color se vuelve el estándar. Cuando el año 52, 53, las pantallas crecen. Las pantallas crecen. Pantalla aparece el CinemaScope, ¿no?
con su gran pantalla, y luego aparece el Cinerama, y luego aparece la proyección en 70 milímetros, Así es. el Totao, en fin, tantísimas otras. O- O el relieve, Claro. que ya existía desde antes, pero que lo reciclan, ¿no? O el propio negocio del cine acomodándose a lo que son los multicines, ¿no? O sea, siempre el cine ha encontrado formas de adaptación que van a... Una cosa, por ejemplo, que un poco dentro, es una cosa que vamos a conversar en un rato, ¿no? Pero dentro de esta dimensión más bien de que pareciera que cada vez menos gente va al cine, más bien ciertas salas de arte y ensayo se sostienen, ¿no? Y más bien están consiguiendo números prepandémicos, ¿no? Mientras que más bien son las salas más masivas las que por ahí están sufriendo un poquito más, ¿no? Entonces, creo que el cine, o sea, entendiendo el cine como la proyección en una sala, ¿no? Creo que va a encontrar formas Además, de hay una sostenerse, dimensión, ¿no? ¿cómo llamarla? No sé, antropológica, ¿no? Y que está además registrada y estudiada en muchísimas culturas, ¿no? Sí. Que es la fruición colectiva de algo, de un relato, de una narrativa, ¿no? No sé, pues, desde la tribu ¿no? que se junta al borde del fuego para que el viejo ¿no? Cuente la historia, ¿no? Y hay esa dimensión social que es lo que el cine ha tenido siempre, ¿no? Sí, totalmente. Cuando llega la radio al Perú, ¿no? Hacia 1925, ¿no? Un cine del centro de Lima anuncia no sé qué partido que iba a ser transmitido, ¿no? Qué actividad deportiva iba a ser transmitida por la radio, y decía, bueno, nos juntamos antes de ver la película porque vamos a poner parlantes para poder todos escuchar. Es decir, esa convocatoria masiva es lo que el cine. Y creo que Carlos Scolari, que es este estudioso de los medios de comunicación, ¿no? Que es un argentino que vive en Barcelona, que es profesor de Pompeu Fabra, de la Universidad Pompeu Fabra, y que ha publicado un libro que se llama La guerra de las plataformas. Creo que sostiene, y muchos otros libros sobre el tema. Lo que él va probando y describiendo es cómo existen adaptaciones. No es que un medio se extinga, sino que va cambiando, se va transformando, va incorporando lo que dan otros. Es que es un ecosistema, digamos, Claro. ¿no? Es un ecosistema que va teniendo una vida propia, Claro, ¿no? que los medios se reciclan, ¿no? van Encuentran formas de reciclaje, ¿no? Reciclarse incorporando Así lo es. de otros, ¿no? Así Así es. como cuando el cine nace, ¿qué cosa incorpora? Incorpora la forma representativa del teatro, ¿no? El cuadro de la así pintura, ¿no? Incorpora varias cosas. Entonces, claro, los medios lo que hacen es ir incorporando lo que viene del pasado, ¿no? Pero además creo que lo que estamos haciendo ahora es la prueba de eso, ¿no? O sea, estamos haciendo un programa en YouTube digital que tiene un poco apariencia de radio, Claro. pero al mismo Esa es tiempo- la radio tradicional Así es. con estos micros, ¿no? Pero al mismo tiempo es televisión, o sea, por la gente lo ve. Entonces, claro, es una mezcla. Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Así es, ¿no? A ver, y ya desde hace mucho tiempo, ¿no? A ver, se decía que el cine como espectáculo masivo iba a quedar para justamente determinado tipo de películas, determinado tipo de oferta pública de aventuras, emociones, ¿no? En pantallas grandes, con un sonido particular, ¿no? Y sí, pues eso es lo que ocurrió en los últimos años, ¿no? Con las películas de Marvel y con muchas otras, ¿no? Este año, por ejemplo, Marvel ha estado de capa caída, ¿no? Sí. Parece que el próximo año hay Vengadores otra vez y eso tal vez cambie un poco el panorama. Y va a quedar siempre un cine distinto porque hay un público que puede ser el minoritario, pero que le interesa ver otras cosas, ¿no? Y ese tal vez sea lo que explique el fenómeno que dijiste antes, ¿no? Que en algunos países, ¿no? Estas salas alternativas que todavía no existen aquí, ¿no? No. Que todavía no existen entre nosotros, ¿no? De pronto comienzan a fortalecerse, porque Así está es. ofreciendo otro tipo de cine para un público distinto, en condiciones distintas, porque claro, no vas a dar estas películas en grandes salas ni vas a estrenarlas en 300 salas. Así es, ¿No es cierto? Va a ser Sino más- en pequeñas salas. Scolari suele hablar también ¿no? de lo que es la nichificación, ¿no? De los nichos, ¿no? De cómo los medios encuentran nichos donde se acomodan. Y creo que eso también podemos entenderlo ahí, ¿no? O sea, de que el cine, probablemente la oferta cinematográfica, probablemente encuentre ciertos nichos que donde de pronto pues algunas películas van a sobrevivir mejor que otras, ¿no? Creo que una prueba de eso tiene que ver con que es bien interesante la cantidad de reestrenos que hay ahorita, ¿no es cierto? Justo leía que uno de los estrenos fuertes de la semana fue El Grinch, que es una película de hace 25 años con Jim Carrey, que claro, se estrena por la época navideña, ¿no? Y que de pronto la gente responde ante volver a ver a eso en el cine, ¿no? Mira, que era una práctica muy común hasta los años
80, 70, 80, ¿no? Había muchísimos reestrenos, ¿no? De películas del pasado. Incluso de películas de los años 30. Yo recuerdo haber visto a fines de los años 60 King Kong, pero el King Kong original, el King Kong de los años 30, ¿no? Reestrenada en copia nueva. Era una práctica muy común, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Esta idea del reestreno, ¿no? Del reestreno como memoria, ¿no? Que también es muy importante recalcarlo, ¿no? Y ojalá los cines se den cuenta de eso, ¿no? Así es. Porque, a ver, todo lo que estamos hablando suena muy bien, lo de las salas alternativas y pero si no hay políticas y no hay conciencia, ¿no?, de que esa puede ser una vía a seguir, no existe nada. Bueno, porque política de salas alternativas es muy débil, ¿no? Me parece es muy débil, ¿no? Hay algunos estímulos de Así para, ¿no? Pero es muy Pero débil. básicamente depende de la voluntad del dueño del cine de por ahí disponer de algunas películas de ese tipo en su cartelera, ¿no? Sí, no, es muy frágil todo eso, ¿no? Aquí. En cambio, bueno, en otros países hay, ¿no? Claro, hay incentivos. Cinematecas, hay cinetecas, hay salas alternativas, hay circuitos de salas. Incluso, a ver, tú puedes ir a uno de estos complejos y hay una sala que está dedicada a otro tipo de cine. Y bueno, y las plataformas mismas. Creo que también no hay que subestimar la posibilidad de que las plataformas incorporen a su programación películas de otro tipo, ¿no? Hemos sentido el apocalipsis ya, lo sentimos en los años 20 con la radio, lo sentimos en el debate en los años 50 con la llegada de la televisión, comienzo de los 50 con la llegada de la televisión, en los años 80 con el VHS, ya tenemos la película, ¿para qué vamos a ir al cine si la tenemos aquí? La podemos ver cuantas veces queramos, ¿no? Y la podemos repetir, la podemos adelantar y podemos retrasarla y qué sé yo. Y luego, claro, el DVD y el Blu-ray y no sé qué. Creo ¿no? que los medios de comunicación nunca responden a las visiones más tremendistas que uno puede tener, ¿no? Sino que como que todo se acomoda de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Vamos ahora con Bugonia, con algunas películas en cartelera y en streaming, ¿no? Vamos a hablar de dos. Una es Bugonia, que está en cartelera, la nueva película de Yorgos Eso que acabas de decir, Lanthimos. además, de alguna manera, corrobora lo que hemos estado hablando, sí, ¿no? totalmente, sí. ¿No? Porque antes dedicábamos básicamente a películas vistas en pantalla grande, ¿no? Pero que ahora pasa Pero que el en la streaming ya- plataforma, así es, ¿no? En el streaming, ¿no? Ojalá, claro, que algunas de esas películas también se pudieran ver algunas semanas antes en pantalla grande, ¿no? Para poder apreciarlas como fueron concebidas, porque el Frankenstein del Toro, por ejemplo, ha sido concebida para la pantalla grande. Totalmente. ¿no? Pero lamentablemente solamente la pudimos ver Así es. en la plataforma. Yo soy un crítico, ¿no?, de las películas de Yorgos Lanthimos. ¿no? La verdad, debo decir que me causa un rechazo profundo. Y no solamente por su mirada, ¿no? Que claro, sí, la podemos ubicar dentro de un horizonte que es muy celebrado en el cine contemporáneo, ¿no? Que es esta especie de crueldad programática, ¿no? Pensada casi como un protocolo, ¿no?, de hechos que van a ser representados en la película para llegar a una conclusión que es más o menos obvia, ¿no? Estamos viviendo en un mundo que bien merecería ser destruido, extinguido, ¿no? Porque, ¿no?, hay una crueldad que se manifiesta a veces hasta en los gestos más elementales. Pero antes que mostrar desagrado, yo creo que lo mejor ante una película es tratar de comprenderla, ¿no? Es tratar de entenderla y explicarla. Y eso me gustaría hacer con Bugonia, ¿no? Yo creo que Bugonia es una película que, claro, se inserta en ese horizonte del que hablé antes, ¿no? Y que puede tener desde representantes, digamos, tal vez mucho más sólidos y mucho más, penetrantes, como Michael Haneke, ¿no?, el austríaco, hasta otros, en algún caso a veces González Iñárritu, ¿no? Sí. Un cineasta latinoamericano como González Iñárritu, que también a veces se complace en ese escarbar en la podredumbre, ¿no? Sí. O mostrar, ¿no?, de alguna manera, ¿sabes qué cosa? Mostrar a los protagonistas tropezar y caer. Y de alguna manera no para solidarizarse con ellos, para sentirse cerca de ellos. Sino para señalarlos y, por supuesto, para mostrarnos a los espectadores, ¿no?, cuán frágiles, cuán débiles, ¿no?, cuán miserables, merecedores de esa condición son, ¿no? Otro director muy... Robert Oslund, por ejemplo, también, ¿no? Sí, también, claro. Aquí lo que hace Lanthimos es tomar una película coreana, ¿no?,
que es Salvar al Planeta Verde. Argumentalmente es muy parecida, ¿no? Hay cambios evidentes, no voy a decir cuáles para no, para además, porque yo creo que las películas deben estar vistas. Una cosa, creo que si la quieren buscar la película, como Salvar al Planeta Verde no la van a encontrar, es Save the Green Planet. ¿no? Save the Green Planet, está con ese título, sí. Claro, que es una película coreana que está en una onda de cine coreano muy delirante, ¿no? Sí. Muy delirante, muy faltosa, ¿no? Muy estrafalaria, ¿no? Con ideas que suenan originales y que pueden ser originales, pero que en su tratamiento, a ver, todo está exacerbado y exagerado y demás, ¿no? Lo que hace Lanthimos es coger esa idea y acoplarla al aire del tiempo, a nuestro tiempo, ¿no? Y enfriar el tratamiento, mirar desde fuera. Si en el otro tratamiento todo es absolutamente delirante, aquí no. Aquí, digamos, pueden haber personajes que tienen el delirio mental, ¿no? Pero cuyas acciones no necesariamente son agitadas o especialmente aceleradas, como si estuvieran en una comedia slapstick, que sí ocurre eso en la película coreana. Lo que hace Lanthimos es, hacer lo que hace siempre, ¿no? Es coger un espacio cerrado, ¿no? Donde se va a realizar una suerte de ritual de sacrificio, así como en el sacrificio del ciervo sagrado o incluso en la... Pobres criaturas. Pobres criaturas. En la que, claro, ya no es el espacio cerrado, aunque el mundo, en este caso, ¿no? Cada viaje, cada espacio del mundo también es ese espacio cerrado que lo que va haciendo es crear determinadas condiciones para que veamos un rito sacrificial. Hay básicamente 3 personajes centrales, porque eso también forma parte un poco del dispositivo dramático de la película, ¿no? El victimario, la víctima y el testigo. El victimario es un personaje que sigue su plan maestro de salvación del mundo a partir de determinadas ideas paranoicas y conspirativas, ¿no? La víctima es una persona muy poderosa, ¿no? Porque es una mujer, a diferencia de la película coreana, va a comenzar a trabajar de un modo particular su proceso de voltear la situación, ¿no? Su capacidad para voltear la situación a través de una retórica que siempre está, en el límite de la verdad y la mentira. Está inventando algo, está creando las circunstancias y las posibilidades para poder salir adelante, está diciendo la verdad, no lo está haciendo, ¿no? Está jugando a eso. Y el tercer personaje, que es el personaje que, puede tener ciertas características particulares y que puede molestar a ciertos espectadores y que es un testigo que tiene una inteligencia fronteriza y que es un poco otra víctima de la circunstancia. Y todo esto está planteado en términos narrativos y dramáticos como un guión. Es un guión rígido, fijo. Lo que busca es justificar el dolor en nombre de la salvación de nuestra especie. Y ahí entran ideas que podrían, derivar la película a la ciencia ficción, a la ficción paranoica, a la fábula social, a la sátira política. Pero todo eso está enfriado absolutamente por la mirada de Lanthimos, ¿no? Porque cuando Lanthimos quiere hablar de la vida contemporánea y del mundo de las conspiraciones y de los fake news, ¿no es cierto? Y de las alucinaciones colectivas, ¿no? De esta época, ¿no? Lo que hace es engolar la voz, impostar la voz, hablar en un tono de una seriedad siempre forzada, escamotear el poco humor que podría tener la situación absurda en el que se va construyendo todo, ¿no? Y después yo siento algo que a veces voy a decir algo inconveniente o no sé, o muy polémico, pero yo siento que Lanthimos hace con nosotros los espectadores lo que el victimario hace con el personaje de Emma Stone. Es decir, nos comienza a hacer el mismo tratamiento, nos va llevando sistemáticamente, ¿no?, a este mundo de sacrificio, ¿no?, para demostrarnos al final que la extinción es merecida
y que si hay alguien que se tiene que salvar, es él con su cámara para mostrar los resultados de la catástrofe. Yo creo que la película parte un poquito desde de esta dimensión del cine de la crueldad, efectivamente, ¿no? Y creo que Lanthimos, y es una cosa que uno puede ver en todas sus películas, yo siento que él se siente mejor que sus personajes. Se siente más inteligente, se siente más capaz, se siente un poco al final, como tú dices, ¿no? Se siente que él es el que debe registrar un poco esta especie de situación en la que, claro, los personajes todo el tiempo son lo peor que pueden ser, son lo más idiotas que pueden ser, son lo más degradantes que pueden ser, y él como que un poco se regodea en eso, ¿no? Entonces acá creo que eso, Lanthimos, es muy claro en la manera en la cual los personajes están diseñados, ¿no? Porque, claro, son todos personajes que en algún momento de la película van a mostrarse como lo absolutamente peor que puede ser alguien, ¿no? O sea, desde su locura, desde esta cosa, ¿no? de contaminación de la fake news. Incluso el personaje de Emma Stone, que claro, es este personaje, esta ejecutiva, ¿no? Que en algún momento tiene un discurso a favor de la inclusividad, pero que después, no, claro, juega un poco con esta idea de trabaja lo que tú quieras, pero si tienes algo que hacer, igual quédate, ¿no? O sea, entonces, claro, son personajes que desde distintos lugares... Explotación laboral amable. Así es, la explotación laboral amable, ¿no? O sea, desde distintos lugares todo el tiempo tú sientes que son personajes que tienen un costado que es profundamente, profundamente desagradable, y Lanthimos se regodea en eso, ¿no? Él disfruta un poco mostrarnos este mundo de personajes que claramente él es mejor que ellos, ¿no? Él es mejor que él es, ¿no? Él es el intocable, el puro, el que desde el púlpito, ¿no es cierto?, nos presenta este mundo de miserables, Él ¿no? es el científico que está observando a los ratones en laboratorio. Así es. Entonces eso ya a mí me genera una distancia muy grande con la película, ¿no? Tú sientes que en esta mirada ¿no? de un poco como que de ridiculizarlo todo, exagerar el costado más perverso de los personajes. Tú has hablado de Michael Haneke. Haneke nos muestra personajes terribles, pero tú no sientes que él exagera la dinámica. No. Sientes que la dinámica surge un poco desde las acciones, de las relaciones de los personajes, desde un poco cierta dimensión mucho más, si tú quieres, mucho más espontánea. Acá no. Acá tú sientes que hay alguien que está como el titiritero, ¿no? Como que manejando los hilos de la situación. Hay algo que tú dijiste también que me parece interesante, que es justamente esta falta de humor. Ahora, yo creo que Lanthimos sí quiere jugar con el humor, o sea, no le huye al humor. El tema es que, y acá pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Justamente el humor que él crea o trata de crear con el personaje de Emma Stone al principio de la película, que justamente este humor que busca criticar el capitalismo, ¿no? Entonces, claro, es la ejecutiva, en teoría, ¿no es cierto?, más progresista, que habla de la inclusión, que habla de que el trabajo tiene que ser limitado a ciertas horas, pero que al mismo tiempo no dice, bueno, pues si tienes algo que hacer, quédate, ¿no? Esta especie, ¿no? Son las 5:30, pero bueno, si tienes algo que hacer. Así es, ¿no? Sí, entonces, claro, ahí tú sientes que la película trata de jugar con el humor. Pero el tema es que tú sientes que es un humor que en el fondo lo que está haciendo es tratar de darte un mensaje. Y no dártelo, de subrayártelo, ¿no es cierto? Entonces, claro, no es una película que desde el humor dialogue con la idea de la explotación laboral o la critique. Es una película que sermonea. Y yo creo que ese es un problema en Lanthimos en general, que Lanthimos es muy dado a sermonearte, ¿no? Desde un poquito, si tú quieres, casi siempre jugando con cierta dimensión ridícula, exagerada de sus personajes, ¿no? A veces jugando con el humor, pero yo siento que el problema es que ese humor es un humor que está hecho para subrayar un mensaje, para recalcarte en tu cara, esto es lo que te quiero decir, ¿no? Este es mi mensaje. Entonces, claro, no hay sutileza, no hay... ¿Sabes qué? No hay nada que surja desde lo espontáneo en el cine de Lanthimos. Todo tú sientes que está prefabricado, todo está puesto, todo está diseñado, como la señora, ¿no? Que en un momento aparece hablando con Jesse Plimos de que se ha lastimado la mano, y Jesse Plimos lanza su discurso, ¿no es cierto?, a favor de un poco de defenderse frente a la brutalidad laboral, ¿no? Y está bien, pero claro, tú sientes que todo está expuesto para que el mensaje quede claro, sin fisuras, sin ningún tipo de dejar que el espectador pueda por ahí, de cierta manera, sacar las cosas por sí mismo. Todo tiene que estar claro, subrayado, envuelto, ¿no? Y a mí eso también me parece profundamente agotador en la película. Y ahí hay una diferencia con Haneke, ¿no? Porque Haneke te puede resultar incómodo, te puede resultar odioso incluso, sí, ¿no?
pero Haneke siempre está, de alguna manera, interpelándote, ¿no? Cuestionándote Totalmente. a ti como espectador. Entonces te incomoda, Sí. ¿no? Te incomoda, te dice, mira, a ti te gusta ver películas con gran violencia. Bueno, pues mira tú cómo la violencia puede crear estos efectos, Claro. ¿no? O tú te sientes muy seguro en tu prosperidad, o te sientes muy estable en tu vida profesional, familiar, ¿no? Mira cómo pueden haber fisuras, Así es. ¿no? Y momentos en los cuales de pronto, ¿no? Una cosa mínima puede alterarte todo. Si hoy esa prosperidad está construida encima de la desgracia de otros, ¿no? Y es de la desgracia a otros o del fango, O del fango, ¿no? O así del es. fango, ¿no? De la vida social. En cambio, claro, Lanthimos pareciera que él lo que quiere es, de cierta manera, sermonearte, ¿no? O sea, yo siento que hay una dimensión de sermón en la Claro, lo película que pasa es que ¿sabes qué cosas son esas películas preprogramadas, ¿no? Ya están totalmente, pensadas, ¿no? Y en consecuencia la película es una ilustración, ¿no? Una ilustración, más que algo que pueda... la idea del humor, ¿no? Tú no te ríes con la película, ¿no? Sí. Te ríes un poco de... A ver, si te puedes reír, te vas a reír de esa idea que está detrás de un gesto generalmente siniestro. Todo lo contrario a la película que vamos a comentar después, que tampoco es una película especialmente lograda, ¿no? No. Es, ¿cómo se llama? Jay Kelly. Jay Kelly. Es Sí. absolutamente lo contrario, porque aquí más bien Noah Baumbach, ¿no? Que es un director que viene un poco del cine independiente y que ahora ya está haciendo películas, ¿no? Con estrellas como George Clooney o Adam Sandler. Hace una película muy extraña, la verdad. Muy extraña y a veces un poco, como siempre un poco inestable, contradictoria, ¿no? Aunque claro, con una idea muy clara, ¿no? La línea argumental es la de las fresas salvajes de Ingmar Bergman, ¿no? Es alguien que está haciendo en un momento de crisis, en el caso de Bergman, claro, es ya la edad, ¿no? Va a hacer un viaje hacia un reconocimiento por su pasado. Pero, claro, es un reconocimiento que le llega en un momento en el que lo van asaltando fantasmas diversos, ¿no? Algún fantasma de alguna traición, entre comillas, juvenil, ¿no? La traición de la vida familiar, o los problemas de la vida familiar, ¿no? El hecho de no haber sido el padre que pudo haber sido, ¿no? La crisis de su propia relación con el medio, con el mundo, ¿no? Con la gente que lo admira, ¿no? Está aburrido. Es decir, por un lado, está siguiendo la trayectoria de Bergman, de las fresas salvajes, del recorrido hacia el reconocimiento, ¿no? Pero por otro lado, hay una especie de vacío existencial, ¿no? De noia, como diría un personaje de Antonioni, ¿no? Y en el camino, ¿no? Y está recalcado 1000 veces, está la figura de Fellini, de Federico Fellini, ¿no? ¿No? Es el hombre de cine, que en el caso de Fellini de 8 y medio es un director, en este caso es un actor, está en ese estado de incertidumbre, en esta especie de páramo vital, ¿no? De páramo existencial. Y hay una secuencia además que recuerda clarísimamente a 8 y medio, que es cuando él llega a la ciudad de Italia, donde le van a hacer el homenaje, y vemos con típica encuadre feliniano, a los personajes hablar hacia la cámara, acercarse a ella, ¿no? Y vamos habiendo esta alternancia de personajes particulares, ¿no? No sé por qué yo siento en la película casi como un homenaje post-mortem, ¿no? Si yo viera esa película sin saber que George Clooney está vivito y coleando, yo diría, este es un homenaje, ¿no? A un actor muy conocido que ya no está aquí, ¿no? Porque hay algo también de eso, ¿no? Hay algo como de in memoriam, ¿no? A George Clooney. Entonces, la película tiene, es evidente que se define a partir de la figura de Clooney, ¿no? Hay como una admiración a la figura de Clooney, pero creo que el tratamiento que le da Baumbach al desarrollo es un tratamiento, episódico, ¿no? Desarmado, a veces deshilachado. Creo que lo mejor de la película está justamente en esa dimensión más fantasmal, ¿no? Creo que los mejores momentos de la película son cuando el personaje de pronto recuerda algo de su pasado, cuando se inicia como actor, ¿no? Y hay un momento importante, un momento de traición, ¿no?
como también el momento en el cual tiene que filmar esta escena romántica, ¿no? Y recuerda a su compañera de rodaje, ¿no? Entonces, claro, esos momentos que son como que momentos, claro, muy bermanianos, fantasmales, ¿no? Que de pronto aparecen de la nada y es como que el personaje simplemente, George Clooney, en esos momentos observa a su yo de hace 30 años actuar de esa manera, ¿no? Esos momentos me parece que sí son profundamente logrados. Lo que no me termina de cerrar de la película es cuando la película quiere ser más amable. ¿Cómo decirlo? Cuando quiere forzar un poco la comedia. Entonces siento que un poco en la descripción de ciertos personajes secundarios, ¿no? Del entorno. Así es, del entorno. Cuando llega a Italia, por ejemplo, o hay una situación en un tren, que tú sientes que la película fuerza un poco algunos estereotipos, fuerza un poco algún gesto de más, ¿no? Ya no lo sientes espontáneo, no sientes que más bien la película ahí está como que tratando de forzar cierta dimensión, claro, un poco siempre muy cálida, pero como que un poco ridícula. Eso es a mí lo que me saca un poco de la... Esa cosa, hay esa dimensión coral, Sí. ¿no? Que se va construyendo a poquitos y que, claro, está ahí en el tren, ¿no? Cuando Sí, hay esta así multitud de fans que de pronto Claro. lo reconocen en el tren, un tren Así cualquiera en el que está yendo esta superestrella de Hollywood. Y claro, todo eso va mezclando, a ver, sí, como tú has dicho, estereotipos nacionales. Sí, estereotipos ¿no? nacionales, sí. Estereotipos nacionales con, no sé, trazo grueso en lo que es el entusiasmo efectivamente, del fan, ¿no? El Así entusiasmo es. del admirador. Ese trazo grueso me parece que la película no lo maneja tan bien, como tampoco siento que maneja tan bien esta dimensión del actor que, claro, que por el éxito dejó de ser buen padre. Me parece que a veces los recuerdos con las hijas son un poco verbosos, son un poco cargados. Que es otro lugar común, ¿no? Así es un poco más ligado al estereotipo. Entonces creo que la película combina algunas buenas cosas, pero creo que son más las cosas que me alejan de la película. Y creo que Noah Baumbach puede hacer las cosas mucho mejor. Las ha hecho mucho mejor. Sí, ¿no? sí. Y eso es lo que me decepciona un poco de Jake Kelly, ¿no? Muy bien, sigamos. Creo que ahora tenemos Así es. a los amigos. Comenzamos el balance de las mejores películas del 2025 y para eso... A ver, yo te diría que mejores a mí es un término que no me gusta. ¿Cómo lo quieres decir? Favoritas. ¿Por qué? Porque claro, para decir mejores habría que haber visto todo, ¿no? Y yo ahí relativizo un poco, ¿no? Está bien. Entonces vamos a las favoritas del 2025. Primero hemos preparado unos videos, lo cual les hemos pedido a algunos críticos, ¿no? Amigos, amigas, que nos pasen y nos digan en un video cuáles son sus películas preferidas del 2025 y vamos con esos videos. Más que una lista de mis 5 películas favoritas de este 2025, lo que quisiera hacer es destacar 5 películas de procedencia distinta. De la cartelera destacaría Nosferatu de Robert Eggers y en lo demás quisiera centrarme en los festivales que han tenido un rol muy importante en ofrecernos un cine diverso y poderoso. El agente secreto de Clever Mendonça, Feel You, que se vio en el Festival de Lima, Reflection in a Dead Diamond de Helen Catet y Bruno Forzani, que se vio en Lima Alterna, Tales of the Wounded Land de Abbas Fadel, que se vio en Transcinema, y Resurrección de Vigan de Semana del Cine, que bueno, es el festival que ahora dirijo. Como extra, como adicional, quisiera destacar el documental Bizarrofilia, que se vio en el Festival Insólito y que hace toda una historia sobre el llamado cine bizarro en Argentina. Hola, soy Brunella Bertotti y este es mi top 5 películas del 2025, sin ningún orden necesariamente. Primero quería empezar con Resurrección de Vigan y Punku de Fernández Molero, así juntas porque las vi el mismo día, una después de la otra, y bueno, me hicieron reflexionar sobre las semejanzas entre el acto de soñar y el acto de estar en el cine, de ver cine, que es algo que siempre me ha fascinado. También pensé en dupla en No Other Choice de Park Chan-wook y One Bubble After Another de Paul Thomas Anderson. Si bien ambas pertenecen a contextos distintos, el surcoreano y el estadounidense, las dos utilizan la comedia oscura para comentar sobre la tragedia de nuestro presente y reflexionar sobre las posibilidades del futuro de nuestra sociedad. Y bueno, finalmente The Mastermind de Kelly Reichardt, que es una de mis cineastas favoritas
Y bueno, en esta película presenta una crítica muy dura hacia un modelo de masculinidad que se adjudica la grandeza frustrada para no tener que enfrentar su propia mediocridad. Y me pareció muy interesante la manera en que pudo traducir esta crítica a una propuesta narrativa y audiovisual. Hola, mi nombre es Antonella Bertocchi y usualmente la lista de fin de año de películas favoritas la hacemos junto a mi hermana Brunella. Y si quieren saber mis películas favoritas, de hecho les diría que vean el video que ha mandado mi hermana. Pero no estamos viviendo en el mismo país, entonces decidimos hacer 2 videos distintos y aprovechar este video para compartir 5 películas del 2025 bastante interesantes que creemos no van a estar en otra lista. Empezando por Black News de Khalil Joseph, un filme que rompe los límites de género cinematográfico, saltando del videoensayo al videoarte, a la no ficción y a la ficción. Un filme mucho más tradicional, un documental titulado Under the Open Sky de Sunun Sumaria, el cual sigue a las comunidades nómadas del oeste de India. Y por último, 3 cortometrajes que tocan la temática LGBT desde una perspectiva bastante novedosa. En primer lugar, Purebred de Caleb G. Roberts, una ficción sobre el embarazo de un hombre trans. Quimera de Gael Jara y Martín André, un documental experimental sobre la impresión del primer documento de identidad de una persona no binaria en Chile. Y por último, Emily is Missing de Sam Carson y Félix Morreo, un mockumentary sobre la relación entre ser trans y la vigilancia virtual. Saludos, Ricardo, Rodrigo, amigos de Mal de Ojo, el podcast. Mis películas favoritas de este 2025 son El agente secreto de Clever Mendoza Filho, Un poeta de Simón Mesa Soto, Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, Nouvelle Vague de Richard Linklater y Weapons, estrenada acá con el nombre de La noche de desaparición de Zach Kreger. Entre las películas peruanas que pude ver, destaco Vino la noche de Pablo Tizón y Uchpa de Antonio Rodríguez Romani. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yaya Gutiérrez y estas son mis películas preferidas del 2025 sin orden de preferencia. En primer lugar está Un poeta de Simón Mesa Soto. En segundo lugar está Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. En tercer lugar está la película mexicana El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja de Ernesto Martínez Bucio. En cuarto lugar está la película serbia 80 más de Jelimir Jilnik. Y por último, y no menos importante, está It Was Just an Accident de Jafar Panahi. Bueno, en mi lista, las 5 favoritas del año estaría de todas maneras It Was Just an Accident, la más reciente película del iraní Jafar Panahi, y también creo una de las más escalofriantes de su carrera, por sus niveles de crueldad y de tensión. También Una batalla tras otra, Paul Thomas Anderson, una de las películas más aclamadas del año y creo que con justa razón, por su construcción de personajes, por su ingenioso guión y por su puesta en escena que es puro goce cinematográfico. April de la georgiana Dea Kulumbegashvili, una cinta que nos sorprende plano a plano con encuadres inesperados, con una fuerza para fijarse en los cuerpos, en los elementos de la naturaleza y en un tema tan duro como es el aborto. Incluye también Tardes de soledad, por supuesto, el documental del catalán Albert Serra, que es un retrato descarnado y elegante del torero peruano Andrés Rocarrey, todo un desafío para el espectador. Y cierro con The Mastermind, la más reciente película de la estadounidense Kelly Reichardt, una de las mejores cineastas de su país actualmente, que es un retrato del robo a un museo, pero también una construcción de personaje muy interesante y ambigua. Entre las películas que más destacan este 2025 hay un común denominador, y es que todas son cuestionadoras, y en 2 niveles. A nivel creativo, cinematográfico, cuestionando cuáles son las estructuras a seguir, de repente yendo en contra de las reglas de cierto género y de las preconcepciones de cómo narrar en el cine, y también son cuestionadoras en el plano social, político, en contra de las ideas conservadoras que alimentan el status quo. Aquí destacan El agente secreto de Clever Mendoza, brillante en su fusión de géneros, muy típico de un cine vanguardista de diferentes latitudes. Está Un simple accidente de Jafar Panahi, Romería de Carla Simón, fantástica también, la mejor de esta cineasta. Sinners de Ryan Coogler, con una extraordinaria banda sonora,
The Mastermind de Kelly Reichardt, subvirtiendo las reglas de las historias de robos, y una película del 2024 estrenada este año, Nosferatu de Robert Eggers, con la mujer como centro del relato vampírico. Y en el cine nacional, sin duda en Perú, destaca a nivel de ficción A Media Calle de Eduardo Orcada, y a nivel de documental Vino la Noche de Paolo Tizón, y le siguen Runasimi de Augusto Segarra y La Memoria de las Mariposas de Tatiana Fuentes Sadowski. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Kawashita y les voy a decir cuáles son mis 5 películas preferidas de este 2025. En quinto puesto tenemos Nosferatu de Robert Eggers, el remake del clásico de F.W. Murnau. Luego tenemos Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro y Chase Infinity. De ahí le sigue El Brutalista, dirigida por Brady Corbett, una película excepcional grabada en Panavision. Luego está Valor Sentimental de Joaquín Trier, que se proyectó en el Festival de Cine de Lima y que está a pocas semanas de estrenarse. Y en primer puesto está Exterminio o la Evolución de Danny Boyle, secuela directa de Exterminio o en inglés 28 Days Later, una película que he esperado ansiosamente desde el 2003. Y me gustaría destacar 2 películas peruanas que creo que han resaltado bastante en este 2025. El documental Vino la Noche de Paolo Tizón y Runasimi de Augusto Segarra. Hola, soy Natalia Ames y este es mi listado recuento de mis 5 películas favoritas del año 2025. La primera es mi película favorita de la temporada anterior de premios internacionales, que es The Seed of the Sacred Fig de Irán de Mohammad Rasulov. Mi película peruana favorita del año es Vino la Noche de Paolo Tizón. Mi película favorita del último Festival de Cine de Lima de la Católica es la película El Agente Secreto de Clever Mendoza Filho. Mi película favorita del circuito comercial del año es Sinners de Ryan Coogler. Y por último, mi película favorita a nivel de restauraciones recientes fue L'Armée de Sombre de Jean-Pierre Melville. Gracias a la invitación de Mal de Ojo, les comparto mis 5 películas preferidas del año. Número 5 está Joshua Sapti, que filma un biopic alucinado sobre Marty Reisman, un buscavidas y campeón de tenis de mesa. En Marty Supreme, con su narración vertiginosa y una galería de personajes surgidos de los bajos fondos neoyorquinos, evoca el espíritu del cine de Jules Dassin en el Hollywood de los años 40. Número 4, tengo a One Battle After Another, donde Paul Thomas Anderson, uno de los directores más admirados de la actualidad, retrata el clima de violencia política en Estados Unidos con una energía furiosa y desbordante. El enemigo ya no está en Vietnam ni escondido en refugios de Al Qaeda, ahora son los inmigrantes latinos. Con esta premisa, Anderson enciende una mecha narrativa que nos sacude entre escenarios casi distópicos y momentos de parodia hilarante. Número 3, tenemos a Du Piano de Arnaud Desplechin, que confirma por qué es uno de los grandes realizadores franceses. En este melodrama, ambientado en el mundo de la música clásica en Lyon, el director entrelaza arte, dolor, pasado y presente para narrar el reencuentro entre un pianista atormentado y su igualmente atormentado primer amor. El resultado es una obra sensible y profunda, construida con la elegancia que caracteriza al cineasta. En el número 2 encuentra Nouvelle Vague, que es una carta de amor del cineasta americano Richard Linklater a una de las obras emblemáticas de la historia del cine, Al final de la escapada de Jean-Luc Godard. Un fin delicioso y de visión obligatoria para todos los amantes del séptimo arte. Y mi película favorita del año es El Agente Secreto, o Secreto Agente, del brasileño Clever Mendoza Filho. Es un thriller político de asombrosa virtuosidad que combina géneros y humor para construir una historia fascinante ambientada en el Brasil de la dictadura de los 70. Como verán, este grupo de películas son películas apasionantes que sostienen la tensión, el drama, la emoción, con una vitalidad narrativa guiada por mano maestra por sus directores. También quisiera hacer una mención a otras grandes películas del año que no entran en esta pequeña lista 5, que sería The Mastermind de Kelly Reichardt, John Mayer de los hermanos Dardenne, Tarde de Soledad de Albert Serra, Enzo, Robin Campillo, Una quinta portuguesa, Melina Pratt, Blue Moon, otra vez Richard Linklater,
No Other Choice de Park Chan-wook, Sirat de Oliver Lacks, Sorda de Eva Libertad, de Agnès Souffle de Costa Gabras, Sentimental Value de Joachim Trier. Hola, ¿qué tal? Ricardo y Rodrigo. Les saluda Marcelo Paredes, creador de la página de Instagram Inamuforquino y colaborador de Ventana Indiscreta y Sin Encuentro. A continuación les diré las que para mí fueron las 5 mejores películas del 2025, pero no en orden de preferencia, sino de acuerdo a cómo las he ido viendo. En ese sentido, quisiera empezar con Un poeta de Simón Mesa Soto y El agente secreto de Clebra Mendoza Filo, las cuales pude ver en el Festival de Cine de Lima. Luego, quisiera mencionar Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, que fue para mí el mejor estreno de la cartelera comercial. Luego, ya cerca al final de año, estarían 2 títulos que pude ver tanto en el Festival de Cine de Lima Alterna como en la Semana del Cine de la Universidad de Lima. Y esos fueron Reflection in a Dead Diamond de Lenka Tet y Bruno Forzani y Resurrección de Vigan. Por último, quisiera mencionar 2 títulos peruanos que me parecieron notables. Y esos fueron Vino la Noche y Punku, de Paolo Tizón y Juan Daniel Fernández Molero respectivamente. Eso sería todo, muchas gracias y un feliz año. Entonces, como han podido ver oír, ¿no? Nuestros amigos y amigas han mencionado más veces películas como Una batalla tras otra, como El agente secreto, como Un poeta. Esas son tal vez las más mencionadas, pero también aparece Nouvelle Vague, aparece The Mastermind, Resurrection, Reflejos en un diamante muerto, Resurrection, ¿sí? Resurrección, la película de Vigan, y Vino la Noche, ¿no? Una película peruana. Yo diría que mis preferidas, entre las películas exhibidas este año entre nosotros, y cuando digo exhibidas me refiero a las varias posibilidades que hay, ¿no? Pueden haber sido exhibidas en salas comerciales, salas públicas, ¿no? Pero también en muestras, festivales, en fin. Creo que es importante, ¿no? Nuestro criterio va a ser películas exhibidas este año, que pueden haber sido quizá estrenadas en otros lugares el año pasado. El año pasado, ¿no? Pero que nosotros la vimos este año. Por ejemplo, a mí me pasa eso. Tal vez una de las películas que voy a elegir, y una de las primeras, en realidad yo la puse en mi lista el año pasado, porque la vi el año pasado. Pero este año se pudo ver en pantalla grande, ¿no? Entonces, a ver, mi lista de preferidas de este año sería Tardes de Soledad, de Albert Serra, The Mastermind, o Mente Maestra, que creo que es el título con la que se estrenó, ¿no? Diría que Tardes de Soledad se vio, la primera, Tardes de Soledad se vio en la Semana del Cine de la Universidad de Lima. Mente Maestra de Kelly Reichardt se vio primero en el Festival de la Universidad Católica y luego se estrenó en salas. En tercer lugar... Y una cosita con Mastermind, la pueden ver en Movie, ya está en Movie. Ya está en Movie, entró en la plataforma Movie. Sí. Es una gran película, ¿no? En tercer lugar, Espejos número 3, del alemán Christian Petzold, que se exhibió en la Semana del Cine. En cuarto lugar, Una quinta portuguesa, de la española Avelina Prat, que se exhibió también en la Semana del Cine. En quinto lugar, Romería, de Carla Simón, exhibida en la Semana del Cine. Mi eterno verano, ¿no? Una película de Sylvain Le Fanu, exhibida en la Semana del Cine, así como Dile que la amo, de Romain Boranger. Y una película, la última, aunque nunca se sabe si es la última o no, porque hace 2 o 3 películas al año, del coreano Hong Sang-soo, que se llama Lo que te dice la naturaleza, que se vio en Lima Alterna. Nosferatu, la película de Robert Eggers, y Los sudarios, de David Cronenberg. Esas serían mis 10 películas preferidas de este año. Por supuesto que hay otras, ¿no? Está Una batalla tras otra, y El agente secreto, ¿no? Y por supuesto Vino la Noche. Pero las que he mencionado, las 10 primeras son mis preferidas. Hay una en la que yo creo que no coincidimos para nada, que es la película de Cronenberg, ¿no? Esto que sí, yo sé que no te Los sudarios, que es una película que a mí me parece de lo que menos me gusta del cine de Cronenberg. Creo que es una película que, claro, tiene toda esta dimensión, ¿no? Mortuoria, ¿no? Corporal, esto... sobre la muerte, fascinada por la muerte, fascinada eróticamente por la muerte, pero creo que esa parte se ve absolutamente menguada por esta especie de thriller conspiranoico que Cronenberg en algún momento no tiene otra manera de narrarlo más que los personajes te expliquen las cosas. Entonces llega un momento en el cual en la película básicamente lo que tienes es
en esta especie, ¿no? de mundo de espionaje corporativo, de teorías de la conspiración, de dudas, tienes a los personajes básicamente explicándote todo eso. Entonces siento que la película se diluye en explicaciones eternas y se pierde justamente, o se va perdiendo la dimensión más sórdida, más morbosa que tiene. En fin, esa es un poco mi posición. Yo no le hubiera puesto la de Cronenberg, que creo que es, como digo, es una película que menos me gusta. Yo coincido contigo, pero creo que la otra parte, la parte justamente en la cual hay el acercamiento a la idea de un cuerpo que se descompone y el trabajo del duelo y todo eso, tiene un peso extraordinario y eso es lo que me gusta de la película. Okay. Pero coincido contigo que hay una última parte con toda esa trama conspiranoica que por otra parte es muy propia de Cronenberg. Está en Videodrome, está en muchas películas, ¿no? Pero está mucho mejor aterrizada. Está mejor integrado. Menos explicada. Está mejor integrado, sí, está mejor integrado, sí. A ver, yo añadiría, o sea, por ejemplo, yo en mi lista también tengo Tarde de Soledad, Mente Maestra, Romería, Una Quinta Portuguesa, Dile que la amo y Mi Verano Eterno. ¿Ya? A mí me gustaría añadir La Chica Zurda, ¿no? Que es esta película taiwanesa que se puede ver en Netflix, que es una película notable. Una Casa con Dos Perros, ¿no? Que es una película argentina que se dio en el Festival de Cine de Lima, que es una película muy, muy, muy interesante, una película muy sugerente, ¿no? Que creo que no debería pasar desapercibida. Me parece que pasó un poco desapercibida en el festival, me parece una película a recuperar. Me gustaría señalar una película que se estrenó, que a mí me gustó mucho, que se llama Bailarina. Creo que para mí es la mejor de los estrenos grandes del año. Me parece que Bailarina es claramente la mejor. Creo que es una película de acción que le saca el jugo al movimiento, le saca el jugo a la acción, ¿no? Tiene algunos momentos que son visualmente profundamente potentes, ¿no? Me gustaría mencionar El Príncipe Nanagua, que es este documental exhibido en el Festival de Cine de Lima, ¿no? Que me parece apasionante. Me gustaría mencionar Lenguaje Universal, que es una película canadiense que se dio en Al Este, que es una película que bebe mucho del cine del cine de Abbas Kiarostami. Hay una dimensión de humor muy cálido, pero al mismo tiempo hay una muy dinámica extraña, ¿no? Sí, muy extraña su tratamiento. Así es, un tratamiento que también creo que es una película a recuperar, ¿no? Y me gustaría mencionar, esto nunca me seguía a pasar, una película de Darren Aronofsky que es Caught Stealing, ¿no? Acá se llamó Atrapado Robando, creo. Sí. Que creo que es también una película que se estrenó comercialmente, que tiene muchos méritos. Yo coincido contigo. Todas las que tú has mencionado, que yo no he mencionado, también me parecen películas apreciables, ¿no? Creo que ahí sí coincidimos. Y ahora, a ver, las películas que hemos visto. Así es. ¿No? A través de diferentes plataformas, screeners, ¿no? Películas que nos mandan nuestros amigos, en fin, ¿no? Diferentes maneras hemos estado viendo películas que lamentablemente no se han podido ver, ¿no? Y que ojalá pudieran verse en salas comerciales o en festivales el próximo año, ¿no? En primer lugar, yo diría una película notable, argentina, que se llama La noche está marchándose ya, de Ramiro Sonsini y Ezequiel Salinas. Es una gran película. Una gran película. Y es una película de un amor al cine, ¿no? Así es. Y de un amor justamente a aquello que hemos tratado ahora, ¿no? El cine como este espacio de fascinación colectiva, ¿no? De formación de grupo, ¿no? De formación de solidaridad, de formación de gustos comunes, ¿no? Así es. Y al mismo tiempo de posible precarización, ¿no? Sí, total, ¿no? Es una película argentina, sin meter presión al Festival de Cine de Lima, pero creo que es una película que... y si no, a la Semana del Cine. Y si no, a la semana... Así es, ¿no? Sí, no, es una película realmente de lo mejor que yo he visto del cine latinoamericano en los últimos años. A mí me gustó mucho una película que puede ser más polémica, que se llama Dry Leaf, ¿no? O Hoja Seca. Es un director georgiano que se llama Alexander Koberidze, ¿no? Y es una película notable. De viaje, de observación, de paciencia, de mirada que se queda en el paisaje. Y es una trama muy simple, es un hombre que busca a su hija. Nada más que eso. Una película que a mí me ha gustado mucho y muchísimo más que Nouvelle Vague, por ejemplo, que es la otra película que ha hecho este año Richard Linklater, el director estadounidense, ¿no? Que es Blue Moon, ¿no? Con una actuación absolutamente extraordinaria de Ethan Hawke. Ethan Hawke, ¿no? Sí.
En realidad todos están extraordinarios, pero creo que Ethan Hawke ahí tiene una actuación formidable, ¿no? Y es una película que reflexiona sobre muchas cosas, ¿no? Sí. Sobre la palabra, sobre el gusto de la palabra, cómo una película puede tener este grado de atracción y de enganche a partir de la verbalización, ¿no? De la forma en que está modulada, dicha por el actor determinados, casi monólogos, porque habla hasta por los codos. Pero también... Habla con una gracia, Claro. y habla con un gusto, y habla con un placer. Y ¿no? con una ironía y con una Así es. malicia, ¿no? Así es. Porque tiene una lengua terrible, ¿no? Así de liquidar a todos sus... Hay que explicar un poquito, la película es sobre un famoso compositor, ¿no? Claro, un famoso compositor, un compositor de Broadway, ¿no? Que está pasando por una etapa de crisis, ¿no? Y está esperando en un bar, un restaurante, bar de Nueva York, está esperando que termine la representación de una obra que ha escrito un compañero suyo que había trabajado con él muchos años, ¿no? Así es. Y digamos que además es una obra que entiendo cambió la historia del teatro musical. Es Oklahoma, ¿no? Oklahoma, claro. Que es Oklahoma, que luego se hizo una película sobre ella. Es Hart, ¿no? Y Rogers, que fueron compañeros, pero luego entra Hammerstein, ¿no? Va a trabajar con Rogers. En fin, son personajes clásicos del musical de Broadway, ¿no? Y lo que ocurre ahí es que, a ver, está él conversando con con el barman, ¿no? Y con la gente que va entrando y saliendo del bar, ¿no? Claro. Y nada más que eso. Y creo que la película plantea ese tema, ¿no? Porque claro, alguno podría decir, pero este es teatro, parece teatro, ¿no? Pero no, creo que justamente la estilización de Linklater lo que hace es potenciar el lado del cine sonoro, ¿no? Del cine como arte también del sonido, ¿no? Y arte que puede ser de la verbalidad. No para ilustrar conceptos como, ¿no? Ni para catequizarnos como Lántimos, ¿no? Sino para crear una sensación de bienestar y de belleza verbal, ¿no? Y además es una película que creo yo mira mucho un poco esta idea del artista que busca ser fiel a sus principios y también a sus demonios frente más bien, ¿no? Un ambiente en el cual pareciera que hay que ceder a ciertos temas y hay que ceder a cierto aire del tiempo para ser exitoso, ¿no? Entonces, claro, es una descripción de personaje profundamente interesante, porque claro, es un personaje que busca ser fiel a él mismo, sabiendo sus limitaciones, sabiendo sus defectos, sabiendo el cambio del mundo. Así es. El cambio del gusto del público, el cambio de los espectadores. Capaz es una película que está hablando de hoy, ¿no? Eso yo creo que está hablando de algunas cosas que hemos hablado hoy día. Probablemente. Sí. Claro. Bueno, si el Oscar tiene algún grado aún de sentido común, creo que Ethan Hawke no solamente debería estar nominado, sino que debería ser un ganador. Esperemos que la película esté nominada a algunas cosas porque creo que eso podría por ahí ayudar incentivar a que alguien le estrene, ¿no? A que se estrene, sí. Después esta popular tradición de esta tierra, de Mariano Ginás. Sí, es una película mucho más libre, ¿no? Y que va por un camino más bien de búsqueda, ¿no? Y de experimento, ¿no? Como hace siempre Mariano Ginás, que es un gran cineasta, ¿no? A propósito, también se puede ver Historias Extraordinarias en plataforma, ¿no? Me parece que está en HBO, que es una gran película, ¿no? También es una de las grandes películas latinoamericanas de los últimos años. Y esta popular tradición de esta tierra es apasionante, ¿no? Pero claro, esta es muy difícil que venga por la vía comercial, tendría que venir por algún festival. Luego, voy a mencionar películas ya sin hablar mucho de ellas, ¿no? Pero La Aventura, ¿no? Una película francesa de Sophie Le Tourneur, no hay que confundir con La Aventura de Antonioni. Que es una de las películas votadas por Cahiers du Cinema, ¿no? Dentro de las 10 mejores, ¿no? Sí, que es esta lista que gana Tardes de Soledad y que esta película está en una... Que es una historia de familia, nada más. Es una familia y la observación de las cosas que van ocurriendo en el ocio, ¿no? Es interesantísima. Luego La Bestia en la Jungla, que es una película francesa también de Patrick Chiat. El amor que queda, la película de Palmason. Claro. Que yo siento que es una película menor de Palmason. Sí, Palmason puede ser, pero es una película que, no sé, te engancha. La chica de la nieve es el título... El título
En inglés, claro. el francés es L'Englouti. L'Englouti, que es una muy buena película francesa. Francesa de Louis Semon, que va juntando, no sé, leyendas locales, ¿no? Historia de brujas, hay un lado fantástico. Es un poco la racionalidad envuelta dentro más bien de un ambiente que tiene mucho de tenso, como que de encantado, ¿no? Que es bien una racionalidad asaltada Así es. por las creencias de un lugar, ¿no? Muy aislado y muy primitivo en su desarrollo, muy precario además. Nino, que yo sé que a ti te gusta mucho. Nino es una película que me parece notable, que claro, que es una película sobre un chico al que de pronto un tema médico le cambia la vida, ¿no? Cambia la vida, y totalmente. es el proceso de aceptación de esa, digamos, de esa realidad, ¿no? Es una aceptación interna, ¿no? Es una aceptación interna. ¿Cómo va procesando, ¿no? Así es, cómo procesar este cambio, que es un cambio radical en la vida de alguien, ¿no? Una película que a mí me parece notable, y que ojalá pueda rescatarse por ahí. Esas serían películas que ojalá, ¿no? A ver, a mí sí me gustaría mencionar algunas más que he podido ver. Quiero mencionar 2 películas españolas que a mí me gustaron bastante, que son Los Domingos, que es la película ganadora de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián, que es una película de una directora que es Alauda Ruiz, ¿no? Que claro, ella tiene una película anterior que se llama Cinco Lobitos, que es notable. Y es mejor, ¿ah? Es mejor. Cinco Lobitos. Pero esta película es una película que, digamos, tiene que ver con la decisión de una chica, una decisión radical en su vida, y cómo de pronto eso genera una crisis familiar de la patada, ¿no? Y creo que la película te agarra y no te suelta, ¿no? Seguramente se dará en algún festival, o por ahí tendrá un estreno comercial, no lo sé, pero seguramente la veremos el próximo año. Ha sido un éxito en España, está leyendo. Así es. De ahí otra película española muy interesante que es Extraño Río, que es una ópera prima que se dio en el Festival de Cine de Venecia, y que es la historia, una historia de amor en verano, ¿no? Una historia de amor de 2 chicos. Y que claro, la película tiene una dimensión fantástica, tiene una dimensión de observación, de sensualidad, que es profundamente potente, porque en medio de esa historia de amor hay también una dimensión familiar más bien compleja, ¿no? Y la película siempre nos va mostrando un poco esa dimensión familiar un poco a lo lejos, ¿no? A partir de recorridos, a partir de miradas, a partir de silencios. Una película me pareció muy, muy interesante. Otra película que me gustaría mencionar es Dos Pianos, de Arnaud, la última película de Arnaud de Pleyán, que es una película de esos amores, ¿no? Amores que... Una película de cámara, ¿no? Así es, una película de cámara basada en el regreso de alguien, ¿no? A Francia, y el reencuentro con uno de esos amores que nunca mueren, ¿no? Y que, claro, y que genera toda una dimensión en la película, es una película pasional, intensa, ¿no? Pero apasionante. Me gustaría mencionar Mama, que es una película israelí, que, claro, es un melodrama, ¿no? Es un melodrama. Es la historia de una mujer que viene a Israel y que tiene que regresar a su país, que está en Europa del Este, y volver a ver a su marido, ¿no? Y claro, y de pronto la dimensión familiar que no explotaba tanto en Israel, ahora explota totalmente, ¿no? Entonces, claro, es una película que juega con los códigos del melodrama de una manera notable. Es una de esas películas tapaditas del año que de verdad me encantaría que la película pudiera estar en algún festival de este año, ¿no? Por decir, del próximo año, pues es una película de verdad notable. Me gustaría mencionar Young Mothers, Jóvenes Madres, la última película de los hermanos Dardenne, que los hermanos Dardenne pasaron de ser casi que referentes, ¿no? Referentes del cine contemporáneo, ¿no? A casi que ser invisibles. Sí. Porque, ¿sabes qué pasa? En tiempos del Lántimos... En tiempos del Lántimos los Dardenne quedan, porque, ¿no? claro, los Dardenne son cineastas que muestran personajes con 350.000 defectos en 350.000 situaciones complicadas, pero los miran con una empatía, con un cariño, ¿no? Con una comprensión que por momentos resulta emocionante, ¿no? Y creo que además que estas 2 últimas películas... De los Dardenne se dio hasta El joven Ahmed. Y creo que las 2 últimas películas, que son Tori Loquita y estas, son mejores. Son mejores que las últimas que habían hecho los hermanos Dardenne antes de esas. Y claro, son películas invisibles. De verdad, sería que alguien recupere esta película y cuenta la historia de unas madres que viven en un albergue para madres, digamos, cuyos
padres no necesariamente quieren hacerse responsables de los niños, ¿no? Entonces, una película muy, 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 muy interesante. Y por último, me gustaría mencionar El Gran Arco, The Great Arch, que es una película francesa que entiendo en Francia ha tenido alguna repercusión. Creo que es una película que ha tenido algún nivel de éxito, que es la historia de cómo se construyó el arco de la defensa, ¿no? sí, del Que barrio. Es el barrio financiero de París, ¿no? Y claro, se quiso construir un arco que es el símbolo y un poco, claro, es la historia del arquitecto que construye, al cual le encargan construir el arco y cómo sus intenciones artísticas, ¿no?, se chocan contra la burocracia, ¿no? Es una película, y contra las decisiones políticas. Contra las decisiones políticas. Los cambios políticos, las elecciones. Así es una película que me parece que podría encontrar un público acá bien, sí, claro, relativamente amplio, pues es una película muy interesante. Ojalá que la podamos ver, porque ya veo que anuncian, claro, estamos entrando a la temporada del Oscar y seguramente en las próximas semanas vamos a ver, ¿no? Marty Supremo. Se anuncia Sirat, ¿no? La película de Oliver Glaxe. Sentimental Value, que estrena el día de Navidad, ¿no? El 25 de noviembre. El 25 de diciembre. Se estrena ya, ¿no? Se estrena. Sí. El 25 de 25 de diciembre. La próxima semana. Entonces, Hamnet, que tiene muy buenos comentarios críticos, ¿no? Que es una historia sobre la creación de Hamlet por Shakespeare, ¿no? Y seguramente veremos algunas otras, ¿no? Veremos algunas otras que están dentro de la temporada de premios, que espero, entre ellas, la película de Richard Linklater. Ojalá, ¿no? Sería maravilloso que la película de Charles Lindbergh pueda encontrar un espacio en la cartelera. Hay películas de las que se habla mucho, como Hamnet, ¿no? Aunque yo, la verdad, voy a hacer una confesión, cada vez me muestro más escéptico ante ese consenso crítico, ¿no? Uno lee revista esta, revista otra, la revista de más allá, todos dicen lo mismo, ¿no? Y me da la impresión que en todo este consenso crítico hay un predominio absoluto del cine de habla en inglés y muy poca curiosidad por otros cines, ¿no? Por el otro cine, por lo que se ve fuera. A mí me gustó, por ejemplo, la revista Film Comment, ¿no? Porque, claro, ellos tienen una sección que es las mejores películas no distribuidas en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí uno encuentra cosas bien interesantes. Pero en otras listas yo ahí encuentro una especie de, no sé, de desconocimiento, de desinterés por descubrir el cine que se está haciendo hoy. Ojalá pues que un poco que las películas que hemos mencionado puedan, sobre todo nosotros también hemos hecho una lista de las películas no distribuidas, ¿no? Ojalá puedan encontrar un espacio en algún festival o en la cartelera comercial, o en todo caso, ahí están para el que quiera por ahí. Para el que quiera rastrearlas en internet. Así es. Creo que quizá para decir algunas cosas del cine peruano, para mí, yo diría que las 3 películas que más me han entusiasmado del cine peruano exhibidas el 2025 en el Perú, ¿no? Yo diría que son Ramón y Ramón, A Media Calle. Sí, la película de Huancayo, ¿no? A Media Calle, sí, la película Huancaína y Vino la Noche. Sí, coincido contigo absolutamente. Esas son las 3 películas peruanas que también a mí me interesaron más. Entonces, ese es nuestro programa final del año. Nos reencontraremos seguramente en algún momento de enero, donde tendremos el primer programa del 2026. Mientras tanto, por favor, ya saben, suscríbanse al canal, pónganle like a este video si les gustó, pongan la campanita para cuando les llegue el primer programa del 2026. Les queremos agradecer por habernos acompañado en este proyecto. Lo pueden oír en... También, efectivamente, el programa puede ser escuchado en Spotify. De verdad, les queremos agradecer por habernos acompañado en este proyecto y nos reencontramos pronto. Que tengan felices fiestas. Gracias. Chao.